noches. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro virtual que Cooperativa La Altagracia ha programado con mucho cariño, mucho interés para compartir con ustedes. Esta es una de las actividades que la institución ha programado con el interés de seguir aportándoles conocimientos e ideas a ustedes dentro de nuestro mes del cooperativismo. Para dar inicio formal, vamos a darle la oportunidad a nuestro presidente, el licenciado Rafael Narciso Vargas, para las palabras de bienvenida. Muchas gracias, licenciada Yana Pérez, gerente de gestión social. Muchas gracias al amigo y hermano, licenciado Miguel Seara Harton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Pero más que ese título público, es un hombre altamente comprometido con elaborar estrategias desde el punto de vista de la economía que impacten en el desarrollo del ser humano en la República Dominicana. Por eso, en el mes del cooperativismo, que es una corriente filosófica, doctrinaria y empresarial dedicada a la redención de los trabajadores y la clase media en búsqueda de un futuro y un presente mejor, nosotros hemos convocado, hemos hecho extensiva esta invitación a Miguel Seara Harton para que nos pueda explicar cómo marcha la economía, cuál es el futuro de la economía dominicana en un marco macroeconómico mundial marcado por cuatro grandes crisis. La crisis agroalimentaria, la crisis de los contenedores, la crisis del financiamiento internacional y la crisis sanitaria generada por el COVID-19. En el marco de esa situación, las cooperativas tenemos que entender cuáles son los principales indicadores en el terreno de la República Dominicana en términos económicos. Quienes desde las políticas públicas que rigen el Estado están diseñando estrategias tendentes a mitigar el impacto de esta gran crisis en el seno de la población mayoritaria de la República Dominicana. ¿Y qué autoridad con mayor nivel que el licenciado Miguel Seara Harton para hacernos esa síntesis en una hora aproximadamente de cómo se ve el futuro económico de la República Dominicana, ya que él es en el cagado del punto de vista de la administración del Estado, de definir junto con su equipo y junto con el superior gobierno esa estrategia tendente a validar, a proyectar cuáles serían las tendencias y cuáles serían los escenarios para que la crisis financiera mundial no impacte de manera tan agresiva en la economía y en los bolsillos y en el estómago de los dominicanos. Gracias, licenciado Seara, por acompañarnos esta noche. Marcamos un cierre de oro, un broche de oro en el cuasi cierre de las actividades del mes del cooperativismo en Cooperativa La Altagracia. Agradecerle a las cooperativas, a los empleados de otras instituciones cooperativas, a los funcionarios de otras cooperativas, a los colegios profesionales que han atendido el llamado para participar con nosotros en este gran banquete sobre la economía dominicana en el presente y en el futuro. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, señor Vargas. Bueno, pues él ya compartió con nosotros quién es nuestro invitado, pero vamos a dar a conocer un poco de nuestro invitado. Va a ser de manera resumida porque su experiencia es muy grande, muy larga y de verdad nos hace sentir muy orgullosos de tener a personalidades como el licenciado Seara Harton. Nuestro invitado es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a partir del 16 de agosto del 2020, economista, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán de la Universidad Católica Madre y Maestra, alta casa de estudio, donde es profesor desde el 2011. Es egresado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica, también de México, especializándose en los temas de desarrollo y econometría. Fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas del 1982 a 1984. Ha recibido los honores de ministro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en el área de economía y otros reconocimientos. También ha sido autor, coautor y editor de 11 libros que tratan sobre economía dominicana y las economías del Caribe, también de numerosos artículos y capítulos de libros. A lo largo de la vida profesional ha sido columnista ocasional o fijo en varios periódicos de diferentes países. Es un honor contar con usted, licenciado Seara, en esta noche. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y muchas gracias a la Cooperativa de Altagracia por invitarme a hacer esta presentación en la noche de hoy, que lo hago con muchísimo gusto y muchísimo placer. Espero que se vea la presentación. Sí, se ve. Se ve, perfecto. Bueno, lo que voy a hablar es sobre las expectativas con las cuales llegamos al gobierno y luego cómo las circunstancias se fueron variando a partir del problema de la pandemia. Nosotros llegamos con una propuesta muy clara, que era mejorar la calidad de vida de la gente. Esa propuesta se concretaba en una serie de planteamientos muy específicos. Para nosotros la calidad de vida de la gente tenía que ser un concepto medible, manejable, no un concepto abstracto. Y calidad de vida era la cotidianidad de vida de la gente. ¿Cómo podemos mejorar la cotidianidad de vida de la persona? Que tenga un trabajo decente, que pueda alimentarse adecuadamente, que esté seguro, que esté educado, en salud, ¿no? Que haya igualdad de género, que tenga acceso a agua potable y a saneamiento, en fin, esas cotidianidades de la vida que son fundamentales y que contribuyen a crear unos mejores niveles de vida. Eso nos llevó a 3 principios fundamentales en nuestra propuesta. El primero era que el desarrollo no era una aventura personal, sino que se requiere una política de Estado. Es decir, no es una aventura personal en el sentido de que, si bien son las personas que se desarrollan, no se pueden desarrollar aisladamente, requieren del sistema de salud, del sistema educativo, de un sistema de transporte, de un sistema de justicia, porque el ser humano vive en sociedad y el desarrollo solamente se puede lograr a nivel de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, el desarrollo implicaba una construcción de poder. En cierta forma, el acceso equitativo a los ingresos depende de las relaciones de poder. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es el caso del nivel de privación con que viven las personas con discapacidad. No es porque no haya leyes que lo protejan, sino sencillamente porque las leyes no se cumplen y no pasa nada. Y no pasa nada porque las personas con discapacidad no tienen poder para poder modificar las relaciones, digamos, en la sociedad y hacer cumplir las leyes. En tercer lugar, si queremos mejorar la calidad de vida de la gente, entonces hay que crear las capacidades y oportunidades en donde vive la gente. Y por lo tanto el territorio es una parte fundamental. Bueno, de ahí derivamos los niveles de intervención en la economía. Había que empoderar a la ciudadanía, había que hacer una nueva forma de hacer la política, construir una nueva dinámica en las capacidades productivas que generaran empleo, divisas y mejoraran las condiciones del territorio. Habíamos trabajado 7 ejes transversales como género, territorio y espacio. El tema del territorio, que es un espacio socialmente construido, participación, sostenibilidad desde la insularidad, que es una de nuestras características, el problema de transparencia, rendición de cuentas, acciones afirmativas, transformación digital. En fin, traíamos toda una propuesta y eso se acompañaba de 33 políticas sectoriales claramente identificadas. Sin embargo, desafortunadamente, cuando llegamos nos encontramos con una pandemia. Y esa pandemia nos costó en el año 2020 el 23% del PIB. Eso era más que el costo de la crisis del 2003 y el 2004. ¿En qué significa ese costo? Bueno, estamos hablando que es un costo de 18.460 millones de dólares. Ese 18.460 está constituido por lo que es las pérdidas vinculadas fundamentalmente al impacto del confinamiento
que produjo una caída en la demanda global de la economía y que condujo indirectamente al quiebre o al cierre de muchas empresas. Esa se reflejó tanto en el ámbito social, 761 millones de dólares, en el ámbito productivo, 13.698 millones, y en infraestructura 364. En total hubo pérdidas por 14.828, es decir, un ingreso que no se logró, o empresas que tuvieron que cerrar, o costos, o sea, empresas, pérdidas netas en la economía. Y por otro lado están los elementos de costos que tuvimos que incurrir para enfrentar la crisis. Eso monta 3.632 millones de dólares. En conjunto estamos hablando de 18.460 millones de dólares, que es el equivalente al 23% del PIB. Como ustedes ven en este gráfico, la economía cayó en 6.7% en el año 2020, que es la caída. Estos son los 7 años desde 1950 en donde ha habido recesión en la economía dominicana. Ustedes ven una recesión en el 53, otra en el 61 de menos 2.3% de caída del PIB. En el 65, que fue la mayor caída, de menos 12.5%. Luego vino una crisis en el 85 de transición del modelo agroexportador al modelo de turismo y zona franca. Vino la crisis del 90, que fue una crisis más dura que se ha registrado en la economía dominicana por razones estrictamente económicas. La situación del 2003, que fue un fraude bancario, y la situación que estamos viviendo ahora, que implicó una pérdida del Producto Interno Bruto de 6.7%. Ahora, ese crecimiento, esa pérdida no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. Fue un fenómeno global. El 84% de los países del mundo registraron un crecimiento negativo, como se ve en esta gráfica. Aquí ustedes lo tienen, el acumulado. Aquí es de menos de 0 hacia abajo. El 84% de los países registraron un crecimiento negativo. El 42% de los países, las economías decrecieron en menos del 5%, como ustedes ven aquí. El 42% creció menos del 5%, y la República Dominicana decreció en 6.9, 6.7 aproximadamente. El mundo entero se derrumbó, la economía se cayó en 5.2, 164 países en el mundo, es decir, el 84% de los países en el mundo registraron una caída del nivel de actividad económica. Ese fue el impacto de la depresión que nos tocó vivir el año 2020. Eso condujo a elevados déficits fiscales, aumento de la deuda pública y a un aumento de la pobreza que empieza a atacar la economía. El déficit público se presentó en el 94% de los países del mundo, registraron un déficit público, cosa que no se había visto en muchos años. Aún para este año se prevé un déficit público en el 94%. En el año 2020 el déficit público alcanzó el 6.7% promedio mundial, y se espera que el año que viene sea del 5.6%. En la República Dominicana el déficit fue 7.9%. Ahora, fue un evento que afectó a la gran mayoría de los países, como hemos dicho. El promedio mundial ya lo dijimos, ¿no? Y es de notar que el 66% de los países tuvo un déficit de menos 5%, es decir, menos 10, menos 15, menos 20. Eso es una cifra muy elevada que nunca se había visto en el mundo. Países, por ejemplo, como los Estados Unidos, registraron un déficit de 14.9%, Gran Bretaña del 12.5%, España del 11%, Canadá del 10%, hasta un país como Alemania, tan conservador como Alemania, registró un déficit de 4.3%, y se espera que este año
registre un déficit del 6.8%. El efecto combinado de esta situación fue que el 86.4% de 191 países del mundo registraron un saldo negativo de la combinación de la caída de los ingresos y un aumento del gasto. En la República Dominicana, la caída de los ingresos fiscales en el 2020, más lo que se tuvo que gastar en fase, en quédate en casa, en Tapatif, en vacuna, en pruebas, en inversiones que se tuvieron que hacer en los hospitales, aumentó el gasto público y eso produjo un efecto combinado equivalente al 5.7% del PIB, colocando al país en la posición 64 de pérdida en el saldo fiscal. Solamente el 33% de los países habían registrado un impacto más crítico que la República Dominicana. Es decir, estábamos en una situación muy, muy complicada. Como consecuencia de eso, un aumento del coeficiente de deuda. El promedio para 196 países del mundo, el coeficiente de deuda aumentó en promedio un 21% entre 2019 y 2020. En América Latina, para 24 países, el coeficiente de deuda aumentó en promedio un 25%. En 44% de los países la deuda aumentó más del 20%. Y en la República Dominicana, la deuda aumentó un 33.5%. En ese escenario, la pobreza atacó. En el 2019 la tasa de pobreza era un 21%. Si no subiera, y terminamos el año 2020 con un 23%. Ahora, noten bien que ese apenas aumento de apenas 2.4% en los niveles de pobreza obedeció a que se aplicaron una serie de los programas que mencioné anteriormente, como el quédate en casa, los fases, el tapatí, que si no hubiésemos aplicado esos programas, la pobreza hubiese aumentado a 29.1% de la población y habríamos creado alrededor de casi 600,000 personas hubiesen caído en la pobreza, o 173,000 personas hubieran perdido los ingresos necesarios para satisfacer la canasta. Actualmente, de ese promedio de 23.36, estamos ahora mismo en 24.29%. O sea, ha habido aumentos ligeros, no tan potentes como ocurrió, por ejemplo, en Colombia y en otros países de América Latina. Ese fue el contexto en el cual nos desenvolvimos durante ese año de pandemia. A partir del año 21, básicamente en marzo, la economía empieza a reactivarse. Este es un indicador de un índice, este es el índice mensual de actividad económica. Como ustedes ven, por ejemplo, en el mes de marzo, la economía del año pasado, la economía perdió con relación a marzo del año anterior un 9.4%, cayó en abril en un 29%, casi un 30%, en mayo cayó en 14%, en junio en 7%, y así sucesivamente para caer en promedio en el año en 6.7%. Sin embargo, a partir del mes de enero empezó a cambiar la tendencia y el crecimiento interanual empezó a subir. El crecimiento acumulado rápidamente empezó un nivel de actividad económica a sentirse, y entre el mes de enero y el mes de agosto el crecimiento acumulado es un 13%. Es una cifra muy alta comparado con el resto del mundo. En el nivel
Eso, el cálculo que se hace, el Ministerio de Economía prepara el marco macroeconómico para saber el crecimiento, estimar una serie de variables, de indicadores, y había calculado para el año, el 26 de agosto del 2021, se había calculado que para el año 2021 el crecimiento económico iba a ser del 10%. Sin embargo, yo creo que hay mejores noticias que esa. Se espera que en el 2021, como decía, se crezca anualmente en 10. Ello es un 3% superior con relación al nivel de actividad económica del 2019. Es decir, no solamente recuperamos lo que perdimos en el 2020, sino que además crecemos, vamos a tener un nivel de actividad un 3% más grande de lo que teníamos en el 2019. Eso es suponiendo que la economía crezca en 10%. Sin embargo, es probable que el crecimiento sea mucho mayor, ya que en agosto se ha acumulado un crecimiento del 13%. Faltan entonces, a partir de agosto, el 33% del tiempo del año, y la economía tendría que crecer en 4% para que el promedio se pueda garantizar un 10% de crecimiento en el año entero. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que el crecimiento promedio, este número que está aquí, o este número que está aquí, como ustedes, es que ese crecimiento sería mínimo 8.2%, me refiero a esto, 8.2 o 14% cuando es interanual. Supongamos que en los próximos 4 meses la economía crece en un promedio de 8% de crecimiento acumulado. En ese caso, el crecimiento anual sería de 11.3. Y estaríamos perfectamente, hoy día, con el 10%, seríamos el 10º país que más va a crecer en el año 2021. Es muy probable que este año, entonces, vamos a mejorar la posición y vamos a crecer a 11.3, lo cual nos colocaría probablemente en el 9º lugar con mayor crecimiento económico. La economía se reactiva. ¿Y qué es lo importante en todo? Bueno, que ese 13% se explica en un 65% por la inversión, lo que se llama la formación bruta de capital fijo. La inversión está creciendo, explica el 65% del crecimiento del 13.1%, del 13.3% que tenemos acumulado entre enero y junio. La inversión, la formación bruta de capital, tiene 3 trimestres consecutivos con niveles superiores al 30% del PIB. Y eso es una cosa que hace años, décadas, que eso no se veía en la República Dominicana. Algunos sectores han reaccionado muy rápido. Por ejemplo, al mes de agosto, el sector de zona franca, entre enero y agosto, ha crecido un 26%, el sector de la construcción ha crecido un 32%, el turismo ha crecido un 26.7%, ¿no? Y eso es lo que nos da los 13%. Todavía podemos crecer más. La agricultura ha crecido, el área de minería, el sector manufacturero ha crecido al 12.4%, el comercio a 11.4%. En fin, la economía ha ido afortunadamente creciendo rápidamente. Eso ha significado que hemos empezado a recoger el desempleo. Entre el primer trimestre del año 2020 y el segundo trimestre del año 2020 se perdieron casi 500,000 de empleos. Y hasta junio de este año, o sea, el segundo trimestre, ya habíamos recuperado 73,000 empleos.
Esta encuesta es la encuesta continua, encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que se publica trimestralmente. Y nos dice que por lo menos a junio faltaban 73,000 empleos del más de 500,000 que se perdió con la crisis. Y básicamente es un empleo informal, es el que está creciendo, como lo ven aquí, es el que está creciendo más rápido, y el empleo formal está reaccionando, pero más lentamente en la economía. Al segundo semestre de 2021 se han creado 94,000 empleos informales adicionales y todavía faltan por crear 168,000 nuevos empleos formales para recuperar el nivel del primer trimestre del año 2020. O sea, para recuperar, todavía nos falta recuperar 73,000 empleos. No obstante eso, podemos ver que la tasa de desempleo se ha ido reduciendo poco a poco en la economía dominicana, desde un 16.8% que teníamos, ya ha bajado 2 puntos porcentuales a 14.8%. Y los indicadores que tenemos, lo que llamamos indicadores adelantados del empleo, nos indican que hay información, como ustedes comprenderán, hay información que está lista a junio, hay otros datos que están listos a agosto, otros datos están listos a septiembre, y es lo que llamamos los últimos datos, los indicadores a septiembre, serían indicadores adelantados de lo que esperamos va a ocurrir con mejores indicadores y más completos que miden la actividad económica. En este caso, por ejemplo, lo de la encuesta de fuerza de trabajo, habíamos dicho que teníamos datos hasta el mes de junio. Ahora aquí ya tenemos datos hasta el mes de septiembre y se ve que el desempleo, que el empleo, lo que se había perdido en zona franca, como ustedes ven, alrededor de 45,000 empleos, se habían perdido casi 50,000, se habían perdido con la pandemia. Hoy día ya se han recuperado, estamos en 179,000 y nos estamos acercando con unos 15,000 más, llegaríamos al nivel de empleo más alto que ha tenido la zona franca, que han sido 185,000 empleos. Es decir que, perdón, 195,000 empleos. Es decir que la zona franca ha respondido muy bien a la situación actual. Igual la cantidad de trabajadores registrados en el sistema dominicano de seguridad social, como ustedes ven, habíamos perdido alrededor de 500,000, un poco más de 500,000, y ya lo hemos ido recuperando, y en el mes de septiembre tenemos 2,098,000, casi 2,100,000 empleos. Todavía nos faltan por recuperar 24,000 empleos a septiembre, pero todo indicaría, por esta cifra, que nos estamos aproximando a los niveles de empleo vamos a recuperar el empleo perdido. Básicamente, el empleo que ha aumentado es el empleo del sector privado. Estos son los que pagan seguridad social, ¿no? Como ustedes ven en esta lámina, lo que más ha aumentado es el empleo privado. El empleo público se ha mantenido, se ha recogido, y hay como 32,000 empleos menos en septiembre de 2021 con relación a los primeros meses del año 2020. Los sectores que más han crecido son hoteles, bares y restaurantes, que ha creado 18,000 empleos. El sector salud, como es lógico. Los servicios, industria y manufacturas. En fin, que hay sectores que han podido recuperarse, que son estos que ustedes ven aquí rápidamente en la economía dominicana. Hemos tenido presiones inflacionarias. Esto es
uno de los problemas que estamos enfrentando ahora, no solamente la República Dominicana, sino todo el mundo. La inflación se ubica en 7.7% en septiembre, registrando una pequeña reducción de 2 décimas con respecto al mes anterior. La inflación promedio es 7.5 y básicamente la inflación responde a factores externos. Ustedes ven aquí, por ejemplo, cómo ha aumentado el petróleo. Ha aumentado un 68% entre agosto y septiembre de 2021. Y ustedes ven que la soya, el aceite de soya, el maíz y el trigo, que son las famosas commodities o las materias primas, han aumentado mucho más que los productos locales como pollo fresco, aceite, harina de maíz, carne de cerdo, harina de trigo y pan. O sea, básicamente esto es un fenómeno que se expresa en términos internacionales. El petróleo hoy día está alrededor de 80. La expectativa es que en noviembre esté alrededor de $78 el barril. En el caso de los combustibles locales, bueno, el gobierno ha tenido que asumir, hay una variación acumulada del precio de estos productos que en gran medida el gobierno ha tenido que asumir y ha absorbido alrededor de 6.444 millones de pesos, porque para no transferir el aumento de precio hacia los consumidores. El caso de los contenedores también se está indicando que está subiendo, se ha multiplicado por 5. Un contenedor, el costo medio mensual de un contenedor importado desde China subió de $2.700 a $10.100. O sea que hay un factor importante de inflación importada. Hemos avanzado en la generación de divisas, pero nos falta. La generación de divisas indica que hemos recuperado el nivel de, como ven aquí, 16.000 millones de dólares entre enero y junio de este año, que ya supera los niveles del 2019. El factor de mayor empuje son las exportaciones. El turismo todavía no logra recuperar los niveles que teníamos en el año de 2019. La inversión extranjera directa está aumentando, como lo ven acá. Y hay un factor sumamente importante, que es el tema de las remesas. Como ustedes ven, 5.263 acumulados entre enero y junio. Hoy en día está mucho más la remesa, ¿no? Estos son datos que los tenemos a junio, porque no hay datos, aunque de remesa tenemos datos a septiembre, no hay datos a septiembre de estos otros indicadores. Lo importante es de que ha habido un aumento importante en los ingresos de divisas. Eso es el factor que queríamos destacar. Sin embargo, la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago se ha deteriorado, ha aumentado de un déficit de 290 millones que teníamos en 2019, en enero-junio, pasó en el 21 a un déficit de 1.039 millones. Y eso se debe básicamente a que el tema del turismo no ha logrado la recuperación total. Aunque ha aumentado el flujo de turistas en septiembre, se registró el mayor nivel de presencia de turistas en el país, 300 y tantos mil llegada. Sin embargo, el acumulado entre enero y septiembre es todavía como un 35% inferior al nivel acumulado en los años, en el 2019. Y eso se refleja aquí también en los ingresos. Como ustedes ven, los viajes hay alrededor de 2.000 millones de dólares menos de lo que deberíamos haber tenido si hubiésemos seguido el patrón del 2019.
A pesar de todo eso, perdón, también me faltó aquí indicar que hay otro elemento, es que las importaciones se han disparado en la economía dominicana. Han pasado de 9.9 mil millones a 11 mil millones de pesos. Ha habido un aumento significativo. En gran medida eso es el reflejo de la reactivación económica del país. Eso se ha traducido en un aumento de la reserva. Hoy día tenemos 12 mil, casi 13 mil millones de reserva, ¿no? Y la situación fiscal ha mejorado significativamente. Hasta ahora han pasado 41 semanas del año. Bueno, estos datos es hasta el 15 de octubre del 2021, sí, 41 semanas, nos faltan 11 semanas. Cuando uno analiza esto, uno proyecta qué puede pasar en esas próximas 11 semanas, uno observa que en la situación extrema, bajo los supuestos que están acá indicados, en que se ejecute todo el programa de inversión que teníamos previsto y que se descuente 20 mil millones de ingresos, o sea, que el patrón si asumimos que el patrón de gasto de los próximos 11 semanas se parecen a los que ocurrió en los 41 semanas anteriores, tendríamos un déficit del 3.1%. Aquí está, de 166 mil millones de pesos de déficit. Sin embargo, todos los escenarios nos indicarían, los otros escenarios, este es el más extremo. Otro extremo es el 0%, si se repite estrictamente lo que pasó en las primeras 41 semanas, y hay otra combinación de escenarios, pero en todo caso lo que nos está indicando es que el déficit se mueve entre 0 y menos 3.1, pero en 3 de los datos está entre 1 y 2%, o alrededor en la vecindad del 2%. Es decir, que eso significaría una situación fiscal relativamente holgada para para terminar este año. Sin embargo, debemos decir que hay un problema estructural que tendrá que resolverse en el mediano plazo. Si ustedes se comparan la presión tributaria de la República Dominicana, estos son todos los países del mundo, estamos hablando de 192 países, ustedes van a ver que el 70% de los países del mundo tienen una presión fiscal superior al 20%. Y en América Latina el promedio es 27%. Sin embargo, en la República Dominicana es el 14.1%. Y ocupamos la posición 176 de 192 países. Y el 91% de los países del mundo tienen una presión fiscal mayor que la República Dominicana. O sea que la República Dominicana tiene un nivel de presión fiscal muy por debajo del promedio mundial. Y por otro lado, tenemos un nivel de gasto público como un porcentaje del PIB muy bajo. Aquí también ustedes tienen que el 82% de los países del mundo tienen un gasto como proporción del PIB superior al 20%. El 82%. ¿No? De este grupo que está aquí, que está en línea roja. En América Latina, el promedio es 32% del gasto público en el PIB. En la República Dominicana es 17% y ocupa la posición 176 de 192 países. Eso quiere decir que la República Dominicana ocupa la posición 177, lo que significa que el 90% de los países del mundo gastan proporcionalmente más que la República Dominicana. En otras palabras, nosotros vamos a acabar el año muy bien en términos fiscales. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que tenemos una muy baja presión fiscal y estamos gastando mucho menos de lo que gastan la mayoría de los países del mundo. Eso nos da un déficit estructural que se ha mantenido en los últimos años. Como ustedes ven, este es el nivel de gasto y este es el nivel de ingreso y, perdón, este es el valor del déficit.
cómo se ha ido moviendo, ¿no? 7.9 y esperamos que el año que viene esté alrededor de 2.7, 3%. Y esta es la brecha fiscal que tenemos acumulada en la República Dominicana. Esa brecha a la larga tiene que cerrarse porque ningún país puede mantenerse de esa manera. Ahora, ¿para qué se necesita recursos, no? Bueno, para financiar el desarrollo. O sea, el desarrollo hay que financiarlo de alguna manera. Entonces, se necesitan recursos para poner en práctica esta estrategia que yo mencioné hace un momento y poder ejecutar todo un plan de inversión que permita mejorar la calidad de vida de la gente. En general, la mejoría de la calidad de vida de la gente se logra a través de dos grandes mecanismos. Uno, a través del mercado de trabajo, que permita más empleo de más calidad, remuneraciones más elevadas, mayor capacidad de consumo, y otro a través de más y mejores servicios, como salud, educación, agua potable y saneamiento, cuidados, energía, seguridad pública, transporte, protección del medio ambiente y justicia. Los objetivos intermedios, entonces, de la política deberían ser estimular el empleo y asegurar la provisión de servicios públicos de calidad. Y eso, señores, tiene un costo. Tiene necesariamente un costo muy elevado que hay que enfrentar. El fomento, necesitamos dinero para fomentar la demanda de empleos, 1.700 millones, educación superior y construcción de capital humano, alrededor de 4.000 millones, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, 2.400, hacia una política integral de creación de oportunidades, 32.000 millones, y necesitamos mejorar los servicios públicos como la calidad educativa, hay que invertir cerca de 15.000 millones, acceso a la salud universal, 19.000, producción y consumo sostenible y sostenibilidad ambiental, casi 3.000 millones. En fin, hay que hacer toda una serie de gastos que tienen un monto de alrededor de 150.000 millones de pesos. Para eso es que se necesita el dinero. Entonces, una decisión que tiene que tomar la República Dominicana es si queremos desarrollo, bueno, necesitamos dinero. Y necesitamos un volumen de dinero muy superior a lo que se puede. Esto es casi 3% del PIB. Nosotros por eficiencia ya hemos mejorado alrededor de 1.5% del PIB. Y es probable que podamos todavía mejorar algo más, pero no es suficiente para las necesidades que hay de los recursos. Este es el proyecto de lo que haríamos en los próximos 4 años. Este es los programas de inversión. Estamos hablando de políticas prioritarias, el acceso a agua y mejora del recurso. Ahí gastaríamos casi el 34%, necesitaríamos alrededor de 688.000 millones. Transformación del sector transporte, vivienda, energía permanente, hacia una educación de calidad, acceso a la salud universal, empleo formal. O sea, todas estas políticas requieren recursos y requerirían alrededor de 688.000 millones de dólares. En definitiva, ese es el desafío que tenemos por delante. Vamos a acabar muy bien este año, sin embargo, requerimos de mucho más recursos para los próximos años. Y hemos entonces, para eso, es necesario, tenemos todo un plan, que es el Plan Nacional Plurianual. Ese Plan Nacional Plurianual del sector público lo que hace es convertir las propuestas que trajimos en el plan de gobierno a un programa de Estado para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Estamos ahora a su disposición. Muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos todas estas informaciones tan interesantes y demostrarnos que vamos bien. Con un poquito más de apoyo y organización, vamos a seguir aumentando pues nuestra estabilidad económica.
Si tienen alguna pregunta, comentario, la pueden hacer vía chat del Zoom y también por Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente. Tenemos muchas felicitaciones y reconocimiento para usted, licenciado. Nos interesa que con funcionarios como usted nos llega la confianza a nosotros. Gracias, gracias. Agradecer a todos nuestros compañeros altagracianos y cooperativistas, hermanos de otras cooperativas que nos están acompañando en la noche de hoy. Expresan muchísimas felicitaciones para ustedes. Tenemos una pregunta. Hola, licenciado. Mi nombre es Oliver Aquino, economista, y usted fue mi profesor de economía en la UAS. Felicidades por su exposición. ¿Cuál sería el costo de no hacer una reforma fiscal? Es de Cotuí, el joven que nos escribe. ¿Cuál sería el costo de no hacer una reforma fiscal? Mira, el costo que tenemos es que el desarrollo se estancaría. Por ejemplo, mire, agua. El agua, nosotros hemos hecho los cálculos. El problema del agua requiere como 30 años para resolver. Desafortunadamente, nosotros desaprovechamos la oportunidad de resolverlo de una manera paulatina y ahora se ha acumulado una cantidad de problemas enormes. Acueducto, alrededor del 20 y pico por ciento, 25, 27, algo así, de la población recibe agua 24 horas. El resto la recibe intermitentemente. Tenemos un problema de acueductos, tenemos problemas de alcantarillado. Solamente el 24% de la población tiene alcantarillado, tiene inodoro. Pero resulta que ese 84% de toda la población que tiene inodoro, apenas el 20% está conectado al alcantarillado. Casi el 80% lo que tiene son conexiones o pozos sépticos. Son soluciones individuales. Entonces tú tienes una casa que tiene pozo séptico en una esquina y tiene la cisterna en el otro. Y bueno, ustedes se imaginarán lo que pasará, ¿no?, en esas casas. Y eso lo tenemos viviendo todos los dominicanos. Entonces, hay que resolucionar ese problema. Eso nos cuesta 8.000 millones de dólares, más o menos, 8.500 millones de dólares. Nosotros hemos empezado a resolver el problema, pero obviamente la solución no va a ser ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16, ni en 20, 24, quizás 28 años, si no es que en 32. Vamos a poder resolver ese problema. Entonces tenemos una política de Estado. Eso cuesta. Entonces, para resolver ese problema necesitamos dinero. La decisión que tiene que tomar la sociedad dominicana es: o resuelvo el problema del agua, bueno, o el costo de no tener los recursos sería, bueno, no podemos resolver ese problema del agua y esto se va a seguir deteriorando. O el problema de la seguridad ciudadana, señor. Hay que aumentar el salario a los policías. Hay que darle equipo a los policías. Hay que garantizar que la policía tenga vehículos, tenga chaleco, tenga computadora. Hay que educar, hay que entrenar a esa policía. Eso cuesta. La decisión que ha tomado el gobierno de hacerle una prueba para ver las condiciones humanas, si tiene la aptitud necesaria para ser policía de lo que tenemos ahora, eso tiene un costo, eso hay que pagarlo. Entonces, si queremos seguridad, si queremos tener una mejor policía, hay que pagarlo. Pero no hay dinero para pagarlo, ¿no? Aun cuando ahorremos todo lo que podamos ahorrar, aun cuando eliminemos el barrilito, todas esas formas aberrantes de gasto que tenemos, no nos da. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y por eso hablamos de un pacto. Si queremos resolver los problemas, bueno, entonces tenemos que garantizar de que estén los recursos. Ahora, ustedes como sociedad, yo estoy en el gobierno ahora, yo soy parte de la sociedad también, pero bueno, ahora estoy como funcionario público. Ustedes tienen el derecho
de vigilar al gobierno. Y tienen los medios. Ahí están. Yo, todos estos datos que saqué aquí son los mismos datos que están publicados en la página web, por ejemplo, de Hacienda, de presupuesto. Entonces, ustedes tienen derecho a exigir que gastemos bien ese dinero, movilizándose, teniendo un poder ciudadano. Entonces, yo creo que podríamos pensar en una transacción social en donde vamos a comprometernos con un plan como el que estamos hablando aquí y vamos a proveer los recursos para resolver ese problema y garantizando de que no haya desvío en los recursos económicos que se asignen a esa propuesta. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos la pregunta de Janio Concepción, presidente de Cooperativa Vega Real. Ante las 3 crisis sanitaria, económica y climática, ¿cuáles ajustes podemos hacer las cooperativas para el desarrollo comunitario? Económica, sanitaria. Sanitaria y climática. Mira, yo creo que nosotros estamos en una situación, bueno, yo creo que la crisis económica, estamos saliendo del bache. O sea, de verdad que lo que pasó en el 2020, creo que el mundo, hay algunos retrasos, va saliendo poco a poco de esa crisis, de esa situación, de ese bache, de esa caída que sufrimos. Nos queda por delante empezar a reorganizar esta economía y esta sociedad para garantizarle el desarrollo que le da de vida a la gente. Ahí nos va a tomar un tiempo. Nos va a tomar un tiempo. Por lo que decía anteriormente. O sea, hay que mejorar los servicios de agua, energía, transporte. Por ejemplo, invertir en transporte requiere eso. Resolver el problema de los tapones requiere inversión. Para todo lo que nosotros queremos hacer, para mejorar la calidad de vida, para todo se necesita recursos. En los hospitales. El presidente ha planteado una red de hospitales de trauma. ¿No? Se necesitan recursos. Entonces, en la parte económica, tenemos la posibilidad de remediar la situación. En la parte sanitaria también, porque en la parte sanitaria podríamos volver a la situación pre-pandemia, en cierto sentido en el sentido de que no vamos a tener una pandemia, pero tenemos un servicio de salud muy deficiente y hay que resolver eso. Nosotros cuando veníamos al gobierno, habíamos calculado una combinación entre subir el cápita, en lo que se le da, los 220 y tantos pesos que se pagaba en cápita en el subsidiado, subirlo por lo menos a 500 pesos, ¿no? Que combinado con el dinero que se da a los hospitales, nos acercaba bastante a lo que se paga en el régimen contributivo de la seguridad social. Sin embargo, nos enfrentamos a un tema de la pandemia y hemos tenido que gastar mucho dinero en enfrentar la pandemia. Para que ustedes tengan una idea, la vacuna Sinovac de los chinos nos cuesta alrededor de $19.50, costó dólares. Nosotros compramos vacunas alrededor de $4, la primera que fue AstraZeneca, pero que no llegó y que está llegando ahora, pero a otros precios y otras cosas. Pero la vacuna que se le está poniendo, eso que se le está poniendo a cada dominicano, le cuesta al Estado $19. Y aún así mucha gente no se quiere vacunar, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Pero estamos hablando de un esfuerzo que hay que hacer en salud. Hay que invertir dinero en salud para mejorar los servicios. Así que la crisis sanitaria, ¿se puede resolver? Sí, se puede resolver. En cuanto al tema climático, es más complejo para nosotros. Porque nosotros no aportamos muy poco a los gases de efecto invernadero. Muy poco. Ahora, somos un país que somos víctimas del impacto del cambio climático, como isla. Nosotros estamos entre los primeros 15 países más vulnerables del mundo. Y Haití, nuestro vecino, está entre los primeros 5. Es decir, nosotros somos un país muy vulnerable y nuestra condición de insularidad determina
un nivel mayor de vulnerabilidad de la que tienen los países que están en el continente. Entonces ahí es donde yo diría que tenemos nuestro mayor desafío. Tenemos que resolver el problema del plástico, tenemos que resolver el problema del reciclaje, el problema de la basura, que son factores que ayudan a nos da mayor capacidad de resiliencia, de respuesta a la crisis climática, pero indudablemente ahí habría que hacer más esfuerzo y tenemos que actuar más mancomunadamente con el resto del mundo. Gracias, licenciado. Otra pregunta, ¿qué proyectos hay para el sector cooperativo y cómo pudiéramos participar en alianzas públicas privadas? Bueno, es una prioridad el gobierno ha establecido claramente que el sector de las cooperativas es una forma de organización social fundamental. Hay una prioridad número uno de las cooperativas. Lo ha dicho el presidente innumerables veces, ha planteado esa prioridad que significa la cooperativa. Tiene un espacio amplio de poder participar y beneficiarse de un apoyo. Hay la disposición del gobierno. O sea, repito, hay el respaldo total del gobierno a las cooperativas. Y pueden participar a través de las asociaciones público-privadas. Aquí yo creo que lo más importante sería que ustedes invitaran a Sigmund Freud. Si quieren, yo le puedo ayudar en ese sentido. Narciso, Rafael, yo puedo perfectamente ser intermediario para que él le pueda explicar a ustedes de manera más precisa de lo que puedo hacer yo, cómo ustedes pueden participar en alianzas público-privadas. Pero tienen todo el apoyo y todas las posibilidades y el gobierno está firme. El presidente cada vez que me toca hablar sobre el tema de pequeñas empresas, dice no, prioridad son las cooperativas como una forma de organización social que puede garantizar mayor equidad en la sociedad. Muchas gracias, de verdad estamos contentos por lo que usted nos ha comentado y le vamos a tomar la palabra para tener ese encuentro. Nos pregunta un participante que no pudo escuchar qué se ha logrado con relación a la calidad del gasto y cuál es la meta en ese sentido. Mira, nosotros ¿qué significa calidad del gasto? Calidad del gasto no es gastar menos, sino dejar de gastar donde no se necesita para gastar donde se necesita. Eso es calidad del gasto, ¿no? Entonces, se han hecho, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros como ministerio, voy a poner el caso de mi ministerio. A nosotros nos traían mensualmente 1 o 2 vendedores de libros, de autores dominicanos que hacían un libro y nos vendían a 1,000 pesos, 2,000 pesos. Si fuera uno no hay problema, pero lo que querían vender no eran 100, 200, 300, ¿no? Y al final tú estabas hablando de 100,000, 200,000, 300,000, ¿no? Pesos por libro. Eso se acabó en el ministerio. Nosotros no compramos libros, nosotros no tenemos gasto de publicidad. Hay otras áreas del gobierno que se publicitan, pero el Ministerio de Economía no tiene por qué publicitarse. Entonces nosotros no estamos gastando en absolutamente eso. Un ejemplo también fueron los directores. En muchas oficinas públicas había hasta 30 directores, subdirectores, ¿no? Eso se redujo a 4 a 5, como mucho, de 30 a 4, eso es una reducción significativa. O, por ejemplo, vicecónsules, eso se redujo. Yo mostré hace un momento cómo la cantidad de empleo público se redujo, se ha ido reduciendo. Se ha mejorado, qué sé yo, cantidad de servicios que se daban, se ha ido mejorando. Ahora mismo el proceso de bacheo que se está haciendo está costando 6,000 millones de pesos, cuando el gobierno pasado costaba 11,000, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que se han ido tomando poco a poco que han reducido el costo unitario de las operaciones.
Eso más o menos representa alrededor de 70.000 millones de pesos. Ustedes ven que el presidente cuando va al interior saca, invierte, da un primer Picasso, ofrece inversiones. ¿Ese dinero de dónde sale? Bueno, de la eficiencia en el manejo de los recursos. De ahí es que sale. Y eso significa, esos 70.000 millones de pesos es alrededor del 1.5, 1.4% del PIB, que es una cifra muy alta. Nosotros habíamos calculado cuando estábamos en la campaña que podíamos tener alrededor del entre 2 y 2.5% del PIB. Hasta ahora llevamos como 1.4, 1.5, espero que podamos, sé que hay espacio todavía para ser más eficientes en el manejo del gasto público. Por ejemplo, lo que hizo el presidente se fue en vuelo comercial, en turista. Eso es un señal. No porque no haya, obviamente el presidente merece, es nuestro presidente, pero es una señal que le está enviando de que hay que manejarse con moderación. Con moderación en el caso. Se habla de que para mejorar la calidad de la educación se necesita 15.000 millones y pico. ¿Eso quiere decir que esa cantidad se le va a sumar al 4% ya establecido por la ley? No. Eso significa que los programas que hay que fortalecer en calidad educativa hay que mejorarlo. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo se gastó el 4%? El 4% se gastó en un formidable, inmenso negocio de inmobiliario, de construcción de escuelas. Hay escuelas, hoy día hay como 500 escuelas que algunas de ellas no tenían diseño, que se adelantó el dinero. O sea, se hicieron una serie de cosas mal hechas. Lo que estamos diciendo es que dentro de los planes de educación hay que darle prioridad a la calidad y eso cuesta alrededor de 15.000 millones de pesos. Eso es lo que estamos diciendo. Y que hay que reordenar el gasto dentro de educación para poder gastar más y mejor para poder lograr mejorar la calidad. Eso es lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que, bueno, se repiten, se relacionan, que es con relación al acceso universal a la salud, cuál es la estrategia y qué implica, y lo mismo si el gobierno tiene pues un plan para la protección del medio ambiente. Mira, con relación a la salud, lo que decía anteriormente, lo que hay que hacer ahora, el esfuerzo que hay que hacer ahora es subir el cápita, ¿no? Para darle un mejor servicio a la ciudadanía. Hay 2 millones de personas adicionales que ya están en SENASA bajo el sistema subsidiado. Pero ahora, era la situación apremiante de la pandemia. Yo decía que la idea del gobierno era inicialmente hacer una mezcla, un mix entre subir el per cápita que se le da que se paga, ¿no?, por la salud de las personas y ampliar el servicio. Como la situación se presentó de la pandemia, nos dimos cuenta que el problema era que todo el mundo tuviese acceso a la salud. Aunque no fuera la mejor salud, ahora la prioridad es conseguir la mejor salud. Y por lo tanto el esfuerzo ahora es aumentar el cápita, o sea, la asignación que hace el gobierno por cada persona en los hospitales. En cuanto al, perdón, la segunda pregunta fue medio ambiente. Al medio ambiente. Que si tenemos un programa. Ajá, un plan de acción. Un programa, perdón. Déjeme buscarla. ¿Cuáles acciones prevé el gobierno de manera puntual para la protección del medio ambiente con miras al cambio climático en el plan de gobierno? Bueno, por lo pronto ya hubo un aumento voluntario, de reducir lo poco que somos nosotros responsables. Bueno, somos responsables de una proporción muy bajita, menos del 0.6, 0.06% de la emisión global de gases de efecto invernadero. Yo no soy especialista en el tema, pero se están haciendo
programa de reforestación, programa de protección de cuencas, el tema de cómo vamos a lidiar con el plástico. Hay mucha preocupación en ese sentido. Yo invitaría ahí sí al amigo Orlando Jorge, que puede dar un mayor detalle sobre lo que se está haciendo. Yo no soy experto, repito, me hubiese gustado ser experto en medio ambiente, pero no lo soy, desafortunadamente. Pero eso hay una serie de medidas que se están tomando, lo pueden ver en la prensa, lo pueden ver en las publicaciones que se hacen. Muchísimas gracias, licenciado. Y por último, si se reduce la evasión fiscal, ¿se puede reducir el déficit fiscal del gobierno? Sí, hay que mejorar evitar la evasión, o sea, mejorar las medidas necesarias para disminuir la evasión, la elusión, es otra forma de evadir, pero eso no te da todos los recursos que necesitas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que incorporar a las personas. Pero en la medida, la gente paga impuestos si tiene servicios públicos. Pero para tener buenos servicios públicos de calidad hay que tener dinero. Entonces, estamos como el cuento del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es así. Licenciado, muchísimas gracias. Siguen las felicitaciones tanto por Facebook y por el chat de Zoom. Lo reconocen como el gurú de la economía. Le auguran muchos éxitos y bendiciones. Nosotros muy agradecidos de que usted pudiera compartir con nosotros esta noche de sus conocimientos, de cómo va el país económicamente, y de verdad nos alegra saber de que vamos bien, vamos caminando como debe ser y que vamos a seguir mejorando si trabajamos en conjunto. Gracias a todos los que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas de la institución. Si quieren consultar esta magistral conferencia, está colocada en nuestra página de Facebook y en los próximos días estará en el canal de YouTube completa. Así que está disponible para ustedes. Muy buenas noches para todos. Vamos a seguir cuidándonos, mascarilla, vacuna, lavarnos la mano y el distanciamiento, que papá Dios no quiere por mucho tiempo, pero debemos poner de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias. Que descanse, licenciado. El cooperativismo es solución.